preparaos para una inmersión en un misterio que hiela la sangre. Hoy nos adentramos en la gélida Baviera de 1922 para investigar los asesinatos de Hinterkaifeck, un caso sin resolver, que lleva más de un siglo atormentando a los investigadores. Un rompecabezas macabro, sin duda. Aislada en la campiña bávara, la granja Hinterkaifeck se convirtió en el escenario de un crimen atroz. 6 personas asesinadas brutalmente. Y un sinfín de preguntas que aún hoy buscan respuesta. 6 vidas truncadas. Un misterio que nos atrapa desde el primer momento. Exacto. Andrés y Cecilia Gruber, el matrimonio que regentaba la granja, su hija Victoria Gabriel, sus 2 pequeños, Cecilia y Joseph. y la criada María Baumgartner, todos asesinados, con una brutalidad que cuesta imaginar. Lo que hace este caso más inquietante son los extraños sucesos que precedieron a la tragedia. Días antes de la masacre, Andreas Gruber encontró huellas en la nieve que se dirigían hacia la casa, pero ninguna que saliera de ella. ¿Quién podría haber estado merodeando la granja sin dejar rastro de su partida? Es como si alguien se hubiera esfumado en el aire. Y eso no es todo. Andreas también mencionó haber escuchado pasos en el ático y encontró un periódico que no había comprado en el porche. Para aumentar el desasosiego, Un juego de llaves de la casa. desapareció. Días antes de los asesinatos. Simples coincidencias o señales de que algo terrible estaba a punto de suceder, Y no olvidemos el testimonio de la criada anterior, que huyó 6 meses antes. alegando que la casa estaba embrujada. Hablaba de voces y ruidos inexplicables. Pura superstición, un presentimiento de la tragedia que se avecinaba. La atmósfera se espesa. ¿Qué te parece si nos adentramos ahora en el macabro descubrimiento de los cuerpos? Varios días después del último avistamiento de la familia, unos vecinos preocupados se acercaron a Hinterkaifeck. Lo que encontraron allí fue una escena dantesca. Los cuerpos de Andreas, Cecilia, Victoria Y la pequeña Cecilia. yacían amontonados en el granero, cubiertos con heno. El pequeño Joseph, de apenas 2 años, Fue hallado muerto en su cuna. y la criada, María Baumgartner, en su habitación, también sin vida. Un escenario que pone los pelos de punta. La policía de Múnich, liderada por el inspector Jarl Gruber, Llegó a la granja en cuestión de horas. pero la escena del crimen ya había sido contaminada por la presencia de curiosos. Un contratiempo que sin duda complicó la investigación. A pesar de las dificultades, Las autopsias revelaron que las muertes fueron causadas por golpes contundentes en la cabeza, probablemente infligidos con un pico. Un detalle especialmente escalofriante es que la pequeña Cecilia, de 7 años, mostró signos de haber sobrevivido. Durante horas después del ataque, se encontraron mechones de su propio cabello entre sus dedos. Una imagen que nos habla de un terrible sufrimiento. ¿Cómo es posible que nadie escuchara sus gritos? Estaba el asesino aún en la granja. La investigación policial se topó con detalles desconcertantes. Se vio humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana posterior a los asesinatos, lo que sugiere que alguien permaneció en la granja. Además encontraron indicios de comidas recientes y una cama que parecía haber sido utilizada. Es como si el asesino Un asesino. hubieran convivido con sus víctimas durante días. Y lo que resulta aún más extraño El ganado estaba bien alimentado y cuidado, porque el asesino se había tomado la molestia. ¿Qué pretendía? son preguntas que nos llevan al corazón del misterio. ¿Quién pudo cometer semejante atrocidad? ¿Y por qué? La policía barajó inicialmente la hipótesis del robo, pero la descartó al encontrar dinero y objetos de valor intactos en la casa. Parecía que el móvil del crimen era otro. Y ahí es donde entra en juego las relaciones personales de las víctimas. Podría haber alguien en su entorno con un motivo lo suficientemente fuerte como para cometer semejante atrocidad. Uno de los primeros sospechosos fue Lorenz Schlittenbauer, un antiguo pretendiente de Victoria. Schlittenbauer era conocido en la zona, y varios detalles lo situaron en el punto de mira. De la investigación. ¿Qué detalles concretamente? A empezar, fue uno de los primeros en unirse al grupo de búsqueda que encontró los cuerpos. Algunos testigos afirmaron que el perro de la granja, que conocía a Schlittenbauer, le ladraba con furia, como si lo reconociera. Como una amenaza. Eso desde luego. Qué extraño. ¿Qué más? Su aparente frialdad al enfrentarse a la escena del crimen, según algunos testimonios, no se inmutó al ver los cuerpos y parecía conocer la granja a la perfección. Casi como si hubiera estado allí antes. Es posible que la policía investigara esta posibilidad. Interrogaron a Schlittenbauer exhaustivamente, pero nunca encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los asesinatos. Pero Victoria no solo tenía a Schlittenbauer en su vida, también estaba el misterio de su marido, Karl Gabriel, dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, que sabemos de él. La incertidumbre sobre la muerte de Gabriel alimentó todo tipo de especulaciones. Su cuerpo nunca fue encontrado, lo que llevó a algunos a pensar
que podría haber regresado. En secreto, él encontró a Victoria con otro hombre. Haber actuado movido por los celos. Un triángulo amoroso que termina en tragedia. ¿Hay alguna prueba que respalde esta teoría? Décadas después, surgieron rumores de que dos personas habían conocido a un soldado ruso que afirmaba ser el asesino de Hinterkaifeck. Supuestamente, este soldado habría fingido su muerte para escapar de su esposa y luego habría regresado para vengarse. Una historia fascinante, pero sin pruebas sólidas. ¿Y qué hay del padre de familia, Andreas Gruber? Mencionaste que tenía una reputación. Controvertida. Sí, Andrés no era precisamente un hombre querido en la comunidad. Era visto como un tipo. Solitario y osco. Yo que sé todo el detalle, eso, que realmente encendió las habladurías. Fueron los rumores de incesto con su propia hija. Victoria, Un escándalo que debió de conmocionar a la conservadora sociedad bávara. de la época. Ambos fueron encarcelados. En 1914, Andreas por un año y Victoria por un mes. La gente murmuraba. Tisef El nieto, era en realidad. hijo de Andreas. Un secreto oscuro que quizás alguien quiso silenciar. Para siempre. ¿Podría el asesino haber actuado para proteger a Victoria o al pequeño Joseph? Es una posibilidad que los investigadores consideraron. La lista de sospechosos. Sin embargo, no termina ahí. ¿A quién más investigó? La policía. ¿Has investigado un personaje conocido como ¿El panadero? el penadero loco, Y ese Perpel. que había escapado de un hospital psiquiátrico, se le relacionaba con otro asesinato y se rumoreaba que rondaba O posible culpable. con un perfil inquietante? ¿Existía alguna conexión entre este panadero loco? Y la familia Gruber. No se encontró ninguna evidencia que lo vincule directamente con ellos. Sin embargo, la posibilidad de que un individuo con sus antecedentes estuviera merodeando por la zona en el momento de sus asesinatos es cuanto menos inquietante. Y no olvidemos el contexto histórico. La Alemania de 1922 era un hervidero de extremismo político, Correcto. Grupos radicales tanto de derecha como de izquierda. sembraban el caos en el país. Se especuló que la granja de Hinterkaifeck podría haber servido como escondite o punto de encuentro para alguna facción política. Y que el asesinato fuera una represalia de sus oponentes. Es una teoría que no se puede descartar. La policía exploró la posibilidad de que el crimen tuviera motivaciones políticas, pero no encontró pruebas. Que la sustentaran. Un caso complejo, con multitud de sospechosos y posibles móviles, logró la policía avanzar en la investigación. A lo largo de los años, interrogaron a más de 100 sospechosos y exploraron todo tipo de pistas y teorías. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusar a nadie. Un caso que, a pesar de los esfuerzos de la policía, sigue envuelto en un halo de misterio. Más de 100 sospechosos, un sinfín de pistas y teorías, y aún así el caso de Hinterkaifeck sigue sin resolverse. ¿Qué hace que este caso sea tan difícil de descifrar? Porque a pesar de los avances en la investigación criminal, el misterio persiste. Hay varios factores que contribuyen a la dificultad de resolver un caso como este después de tanto tiempo. Para empezar, las técnicas de investigación de la época eran mucho más limitadas que las actuales. No se contaba con análisis de ADN ni con las sofisticadas herramientas forenses que tenemos hoy en día. Claro, la ciencia forense ha avanzado mucho en el último siglo. Pero hay algo más que haya complicado la investigación. La escena del crimen fue contaminada desde el principio por la presencia de curiosos. Esto pudo haber destruido o alterado pruebas cruciales. Además, con el paso del tiempo, los recuerdos se desvanecen, los testigos fallecen y las pruebas físicas se deterioran. Es como si el tiempo jugara en contra de la verdad mencionaste antes, que años después estudiantes de la Academia de Policía reexaminaron el caso. ¿Qué descubrieron? En 2007, un grupo de estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck, bajo la supervisión de expertos forenses, se propuso reabrir el caso de Hinterkaifeck. Analizaron las pruebas existentes, revisaron los testimonios y aplicaron técnicas modernas de investigación criminal. ¿Llegaron a alguna conclusión? ¿Lograron arrojar algo de luz sobre el misterio? Su conclusión fue que después de tantos años era prácticamente imposible resolver el caso de forma definitiva. Sin embargo, identificaron a un sospechoso principal cuyo nombre no se ha hecho público para proteger la privacidad de sus descendientes. Un sospechoso principal, pero sin pruebas suficientes para acusar. ¿Se sabe algo sobre este sospechoso? ¿Por qué lo consideraron el más probable? Los detalles sobre este sospechoso se mantienen en secreto, pero los estudiantes basaron su conclusión en la reevaluación de las pruebas existentes y en el análisis de los posibles móviles. Fascinante, pero a la vez frustrante a pesar de todos los esfuerzos. El misterio de Hinterkaifeck sigue sin resolverse. ¿Qué crees que pasó realmente aquella fría noche en la granja? Es difícil decirlo con certeza, lo que sí sabemos es que 6 personas perdieron la vida de forma brutal y que el asesino o asesinos se esfumaron sin dejar rastro, un caso que nos deja con más preguntas que respuestas. Los asesinatos de Hinterkaifeck son un recordatorio de que a veces la verdad se nos escapa
de que hay misterios que quizás nunca lleguemos a desentrañar. Hinterkaifeck se convierte así en un símbolo de lo inexplicable, un enigma que nos desafía a seguir buscando respuestas incluso cuando todo parece perdido. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Quién creéis que fue el responsable de la masacre de Hinterkaifeck?